Hola, ¿qué tal? Bienvenidos autores aquí en Exitosa. Hoy tenemos una visita importante porque no todos los días recibimos a un ganador del premio Oscar. Estamos con Daniel Dreyfus, quien ha participado en una película espectacular, muy aclamada por la crítica, que estamos seguros les va a gustar, o ya les gustó, porque esta ha sido además colocada en la plataforma de streaming de Netflix. Estamos hablando Sin Novedad en el Frente. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por la visita. Gracias por tenerme, súper contento de estar aquí. Bien, tú vienes por el Festival de Cine de Lima, que es un festival importante para el circuito, ¿no?, de películas independientes, no solamente aquí en el Perú, sino en diferentes países de la región. Sí, yo hice una mentoría en el Festival de Lima en los primeros días, conocer un poco las voces de Perú y los proyectos que se están planteando. Y tengo una charla mañana, finales del día como a las 6. Las informaciones las pueden buscar en la red del Festival de Lima. Y hablar un poco, creo que la idea es hablar un poco de la vida después de un premio Oscar, ¿no? Y lo que cambia y lo que no cambia, y cómo cambia, sí cambia. Bueno, yo creo que en realidad lo que se debería comentar es cómo se llega a ganar no uno, sino 4 premios Oscar con una película tan importante como Sin Novedad en el Frente, ¿no? Que creo esa sería la pregunta inicial. Mira, es una pregunta que si hubiera una receta y yo tuviera la fórmula, esto se repetiría con más frecuencia. Yo creo que para mí personalmente los proyectos siempre parten de un punto de vista de pasión, ¿no? Este proyecto en particular, Sin Novedad, yo luché años para conseguir lograrlo de esta manera, de manera auténtica, de la manera visceral que planteaba, sin tener que, entre comillas, vender una parte de la propuesta para realizarlo, ¿no? Y esto fue un privilegio, porque ni siempre se puede lograr de esa manera un proyecto. Pero para mí siempre viene de una inspiración personal. Yo trabajo desde el inicio con el concepto del proyecto. Realmente la visión creativa viene muchas veces de mi parte. Y siempre tengo una inspiración personal que me lleva a contar ese estilo de historias que mucha gente dice que son difíciles o duras o no comerciales. Pero sí la logramos y lo logramos bien, sí viene gente, sí la gente quiere ver, tiene una conexión emocional con la gente. Entonces creo que parte de ahí. Nunca creo que los premios vengan porque la gente empieza con voy a hacer algo para ganar un premio. Creo que cuando eso pasa, uno salta justamente lo que ofrece a los proyectos lo más lindo que tiene, que es el proceso y la motivación. Bien, Sin Novedad en el Frente es una película espectacular, no solamente a nivel de guión, sino también a nivel de realización y luego a nivel de postproducción, que es justamente algo que se había destacado mucho, el tema del color, el tema de la intensidad, el tema de la propia narrativa que seguía a los personajes que estaban en constante movimiento, pero sobre todo en constante evaluación de lo que estaban haciendo, ¿no es cierto? Es una historia, si bien es cierta, bastante trágica, que transcurre en la Primera Guerra Mundial, te deja muchas cosas por definir, sobre todo para qué peleas, ¿no? O por quién peleas. Por eso creo que era la idea, y también lo lindo, el triunfo que tuvo la peli es el éxito viene en parte por la realización, que obviamente es de un equipo largo, el director y los actores y los técnicos, el director de foto ganó también el Oscar, el músico también, el diseño de producción, además de película extranjera, creo que fueron los 4. Internacional se llama ahora la película, el premio. Pero yo creo que nunca hicimos una película de guerra, era una película antibélica, era una película justamente que el enemigo no era el otro, un lado, el otro lado. Una película blanco y negro en ese sentido, maniqueísta, era una película en que la guerra es el gran enemigo, ¿no? Y estos niños, como tal cual en el libro, esto viene del libro, fueron muchas veces pensando que iba a una aventura y motivados o influenciados por la gente que debería en teoría protegerlos. Y al final, cuando llegan, día 1, se dan cuenta que esto no es una aventura. Y mi abuelo, por parte de padre, luchó en esa guerra por Alemania.
Cuando cumplió 18, en 1917, fue al frente con su primo y tuvo una herida en la espalda, lo operaron y rezó. A casa sobrevivió con un bastón, pero bien. Y su primo es uno de estos chicos que se murió en las últimas horas de la guerra. Entonces yo tenía en mi casa, en mi vida personal, la inspiración para contar esa historia, y yo conozco a esa gente porque yo soy descendiente de los que sobrevivieron, de uno que sobrevivió. Pero eso se puede tomar como una inspiración o como una deuda para quien quiere crear algo. Pero sabes que lo que pasó es la tragedia de la historia, es que lo que sucedió en los 10 años después de cuando salió el libro, finales de la década de 20, o la película original en 30, la gente no sabía todavía lo que venía en los años 30 en Alemania y la Segunda Guerra, pero nosotros sí tenemos la perspectiva histórica. Mi abuelo es el mismo que luchó en la Primera Guerra. 20 años después lo enviaron a un campo de concentración con toda su familia y él sobrevivió, pero la familia no. Entonces me pareció un círculo bonito que él fuera un soldado en la Primera Guerra, después le enviado a un campo por el mismo país, sobrevivió. Yo vine después para que pudiera regresar y contar la historia de la guerra en que luchó originalmente. Bueno, no por nada tuvo 9 nominaciones al Oscar, o sea, casi igualando a Titanic en su momento, ¿no? Y como otras películas muy celebradas por la Academia, ¿no? Yo digo, o sea, este es una película importante para la historia de la cinematografía, que seguramente pues, ha sido analizada en múltiples ocasiones en la parte no solamente técnica, sino también de guión. Pero ¿cómo haces tú para generar un trabajo organizativo respecto a una producción tan grande? Porque si bien es cierto, dejemos por un lado que no sea o no una película bélica, por ejemplo, el ocasionar, el hecho de conseguir los actores, ¿no es cierto? Además, las personas que van a acompañar el desarrollo de las escenas, el trabajo de cámaras, ¿no? Cuando hay mucho plano de detalle, por ejemplo, dentro de la misma historia. O sea, ¿cómo se concibe todo eso? Mira, tienes que montar un equipo que tenga la misma visión. Yo creo que la clave es quien empieza el proyecto, quien tiene el concepto del proyecto, que tiene el tono emocional del proyecto, el tono narrativo, la densidad dramática, la complejidad de personajes. Esto está desde el momento que surge el proyecto. Entonces, quien tiene la idea del proyecto, quien sea yo como productor, hay proyectos que empiezan con un director, hay proyectos que vienen de un guión, ¿no? Mis proyectos generalmente, no siempre, empiezan conmigo con una visión. Yo ya sé qué tono quiero. Mi trabajo entonces es agregar un equipo que pueda hacer tangible esta visión que yo tengo y que después obviamente tiene que venir por la mirada de una directora o un director. Y el equipo hay que formarse con esta misma tonalidad, ¿no? La gente tiene que entender que estamos haciendo la misma película, eso para mí es crucial. Y vamos añadiendo un grupo, y añadir gente y crear un equipo que tenga la misma sensibilidad o que pueda tener esta misma sensibilidad. O sea, compromiso. Claro, pero hay gente que es perfecta para un papel, como actores, perfectos para un papel, perfectos para los efectos de un proyecto, pero no para otro, porque la gente también tiene su voz. Los técnicos, los artistas, adelante de la cámara o no, todos tienen su tono también. Entonces, cuando uno piensa en un proyecto, no es, una persona tuvo éxito o tiene este currículum y este éxito se aplica a esta narrativa y a esta sensibilidad. Es la pregunta, y creo que hay que preguntarlo de esa manera. Lo mismo te pasó con Trapero, por ejemplo. Bueno, Daniel ha trabajado múltiples proyectos, no solamente Sin Novedad en el Frente, que es la más aclamada y con la que ha ganado el BAFTA hasta 7 veces y los premios Oscar, sino también ha trabajado con No, de Pablo Trapero. Esa película yo la vi muchas veces porque marcó una etapa, ¿no es cierto?, de Chile en su momento, que era la decisión de los chilenos por dejar en el olvido la dictadura de Pinochet a través de la democracia, ¿no?, que es la que se les había arrebatado. Hoy seguimos todavía en América Latina con estos problemas. Fíjate que Venezuela está en esta situación también, ¿no?, de tratar de cambiar. No te voy a hablar sobre aspectos políticos, pero esto en sí es un elemento fundamental para las sociedades. Sí, mira, yo trabajé en No, en Chile, de Pablo Larraín, y fue una película que
Rey. Fue mi primera película, en realidad. Y yo quería trabajar en esa película porque la realidad de Chile, lo que más me gusta es encontrar una realidad que es muy particular a un grupo, sea la vuelta de democracia, la lucha por la democracia en Chile o la lucha de la Primera Guerra, ¿no? Y encontrar en una historia particular la universalidad. ¿Cómo rescatar de una historia que pertenece a un grupo, quizás puede ser un grupo pequeño o amplio, la universalidad de temas? Entonces, por ejemplo, trabajando en No, cuando la franja de No tenía no más y la gente completaba las frases con no más violencia, no más hambre, no más desaparecidos, yo pensé, esto funciona en cualquier sitio. Lo que la gente va a completar esta frase va a cambiar, porque cada uno va a adecuar eso a su realidad, a sus necesidades. Pero el deseo de tener una voz propia, de decidir su destino, de tener un no más, es universal. ¿Cómo poner eso en una película? Hacer con que la película sea siempre intrínsecamente chilena, siempre va a pertenecer a este momento crucial de la historia moderna de Chile, pero al mismo tiempo que la gente la vea en países que ni saben dónde queda Chile, por ejemplo, pero se conecten con esos personajes y con la lucha por una voz propia de esta gente. Entonces, el rescate del tema de la universalidad de temas para mí es una cosa que siempre me interesa y intento traer a los proyectos de los cuales participo, de que me involucro o que empiezan conmigo. Yo confundía Trapero, ¿no? Pero es Pablo Larraín, la verdad. Fíjate que yo tuve la oportunidad... Trapero. Sí, a mí también particularmente, lo tengo siempre en la mente. Pero tú sabes que No es una película que fue más allá de Latinoamérica. Tuve la oportunidad de verlo en Nueva York en su momento y que los afiches estuvieran colgados en algunas paredes de la Quinta Avenida, ¿no es cierto? En el mismo Broadway. Entonces eso sí me llamó mucho la atención en su momento. Fue muy bonito eso, porque mira, éramos un grupo de gente de 30 años haciendo esta película. Creo que esto también tenía así un poco el frescor. Y bueno, y Gabriel García Bernal contribuía mucho justamente a la internacionalización de la película. Seguro, ¿no? Que sí, porque ya tenía mucha visibilidad de otros proyectos, incluso por todo el mundo, de Brasil, de México, de Estados Unidos, que seguramente de lejos el elemento más internacionalmente conocido de la peli. Pero la historia no era una historia conocida. Cuando yo decía a la gente, sabía que hay una dictadura que terminó con un voto directo democrático, porque parece una contradicción eso. Pero es una historia que la gente, pero esto pasó, y estas historias que la gente también dice, pero pasó eso, pero son hechos reales, siempre son interesantes. No, y que no han perdido vigencia. Yo te digo esto, o sea, todavía continúan, todavía se mantienen, se sostienen, o sea, la realidad siempre va a ir más allá de la ficción. Y mira, tenemos en Sudamérica, muchos países tenemos una historia compleja y complicada y muchas veces muy triste, pero común. Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, todos pasamos por dictaduras en más o menos los mismos años, que todos coincidimos en los 70. Perú tuvo también sus momentos, Colombia tuvo otras cuestiones. Pero Brasil, ¿no? A ti te tocó perfectamente, a tu familia. Entonces yo viví todavía bajo el final de la dictadura de Brasil, en la transición de niño, pero la vida de esta familia de la película no era muy cercana a mi realidad, ¿no? Incluso el el personaje de Gael se llama René, que es el nombre de mi padre, que era un cientista político muy conocido en Brasil, que justamente trató el tema de la dictadura. Entonces, aunque sea dos países al lado, yo conocía, no exactamente con la misma franja de No y el plebiscito, pero yo conocía la lucha de la gente, yo entendía, porque tenemos una historia de muchas maneras común y que sigue. Yo siempre hago películas de época, solo las hago si encuentro una conexión directa con el mundo actual en que vivimos, con las cuestiones de la sociedad de hoy. Puede ser en los 80, que tenga un reflejo hoy. Puede ser 1917, 18,
que tenemos todavía un reflejo, puede ser 1600, pero si no hay una conexión que yo consiga establecer porque lo más importante para mí es decir, mira, estamos hablando de estos temas hace 20 años o 300 años y seguimos hablando de las mismas cuestiones, y es una manera de poner un espejo adelante de la gente y la gente puede mirar y decir, mira, seguimos hablando de estos temas. Nosotros acabamos aquí en Perú de cumplir 200 años de independencia y seguimos con los mismos problemas. Ya ves. Entonces, no sabemos hacerlo, pero eso también es interesante, ¿no? Sobre todo de un continente que tiene esas características y que te permite, por ejemplo, tener esas historias también, ¿no? Es por eso que quiero regresar a contar historias. Yo salí de Brasil, ¿no? Y mi padre es de Uruguay, trabajé en Chile, conozco al mismo tiempo mucho de Sudamérica y muy poco, por la riqueza de historias narrativas, de leyendas locales, de culturas particulares. Entonces hay una historia tan rica de narrativa, de literatura, de música, de historias populares, de pueblos en Sudamérica, en la América Latina en general. Y por eso quiero ahora regresar un poco la mirada. Me preguntan mucho, bueno, fuiste con Chile, fuiste con Alemania, ganaste. ¿Cuándo viene Brasil o cuándo viene otro país? Colombia, Perú, por ejemplo. ¿Qué has encontrado en el Perú? Entonces ahora, el lindo de estar aquí es que nunca había venido a Perú. Es mi primera visita, espero que pueda regresar. Pero si has visto películas peruanas. Sí, claro. Y conozco directores peruanos. Estuve ayer con Javier, que hizo Contracorrientes, por ejemplo, que representó Perú a los Óscares hace unos años. Sí, conozco películas peruanas. Aunque las películas peruanas a veces tengan menos visibilidad internacional que, por ejemplo, Chile, México, Brasil, Argentina. Entonces me encantaría conocer más cine peruano, pero esa es la oportunidad de estar aquí también, es conectarme con productores, con realizadores, con directores, con guionistas de aquí y saber qué quieren contar. Y por eso estoy regresando mi mirada un poco a Latinoamérica para trabajar más en Brasil, en coproducciones latinoamericanas. Porque mira, yo al final de cuentas soy un niño que creció en Brasil. Yo vivía en Belo Horizonte antes de vivir en Río, y yo me acuerdo de niño que miraba los Óscares, que eran tardísimo en la televisión. Era solo yo y mi madre en la casa, y los Óscares se miraban a las 3 de la mañana. Y yo apuntaba. Esos son los finales de 80, gente, es que llevamos tiempo aquí, te crees, antes de internet. Y yo apuntaba en una servilleta los ganadores y dejaba al lado de la cama de mi madre para que ella subiera cuando se despertara quién había ganado, porque no habíamos internet, los tiempos de comunicación eran distintos. Y esto que vi yo en la pantalla me parecía otro planeta, otro universo, un universo al cual yo jamás obviamente iba a tener acceso, porque era otra galaxia y yo no tenía un portal o una nave que me llevaría a este universo. Las vueltas de la vida son que yo fui a trabajar en este mundo y mi trabajo me llevó a este mismo universo que me parecía en otro momento tan lejano. Y eso sí quizás es la parte más bonita para mí de los premios, que es un honor para este niño curioso que vi el mundo por la pantalla de tan lejos. Entonces participar de este mundo por mi trabajo, que mi trabajo me ha llevado, es bonito porque creo que el reconocimiento de mis colegas, lo que más bonito que tiene es que espero que me permita contar más historias. Y ahora regresar de donde vine, ¿no? Un poco, que es del universo de Latinoamérica, específicamente Sudamérica, y contar historias, porque hay tantas historias y tanto talento en nuestro universo que merecen ser contadas. Y nosotros hemos dejado de ser un país muy centralista, de solamente Lima, que es la capital, a hacer un poquito más de cine regional. Hoy tenemos un auge en los últimos años, la cantidad de películas que se han venido presentando en los festivales como el Festival de Cine de Lima, es abrumador. Y cada uno tiene una historia mucho más interesante que la otra, ¿no es cierto? Yo creo que tu experiencia va a servir de mucho para aquellas personas que están buscando algún tipo de orientación en diferentes niveles, porque no se trata solamente de
de ser un director consolidado o un productor consolidado. Siempre tienes que tener algún tipo de apreciación en otro nivel como para que tu producto sea el que tú estás buscando. Mira, me encantó ayer y anteayer cuando reuníme con los proyectos de Perú, fue justamente saber que tantas historias no eran historias de Lima. Eran del norte, del sur, de los Andes, de poblaciones que nunca hicieron una película en la historia de esta gente, y además no tienen cine, no hay un cine. Entonces, que esta gente se proponga contar sus historias, sus leyendas, sus narrativas o historias modernas incluso, es genial. Me pareció súper lindo y me entusiasmó mucho la diversidad de voces. La pregunta final es básicamente lo que tú vas a poner. Y en breve te preguntaría, ¿qué se viene después de un Oscar, no? Porque cualquiera pensaría, la fama. No, la fama no. Yo regreso después, el día siguiente del Oscar, regreso yo a donde estaba, al mismo lugar, tengo proyectos, tengo ideas, estudios, canales. ¿Quién quiere contar esas historias? Son historias duras. Lo que sí el Oscar creo que me espero es que me permita contar más historias, con más diversidad, con más miradas narrativas de más países, y contar historias con más frecuencia. Y esas historias dichas, difíciles, no comerciales, que también tengan un lugar al sol, ¿no? También quiero hacer cosas, mira, ni todo que hago tiene que ser dictadura y guerra, ya hice bastante, pero me gustaría diversificar un poco las historias, pero más que todo, que el Oscar me ayude, espero, a contar y ser un vehículo para narrativas aquí, en Europa, en Brasil, en los Estados Unidos, porque para mí las historias no tienen fronteras. Yo no soy un productor de un sitio, yo voy por donde las historias están, las historias me van a llevar. Bueno, al final el cine es justamente eso, ¿no? El reflejo de lo que estamos viviendo hoy, mañana y pasado, seguramente, y en el futuro también. Exacto. Bueno, Denia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Exitosa y en Autores. Un placer, y él está en el Festival de Cine de Lima con esta charla el día de mañana, que es viernes, así que vayan a verlo, vayan a la página web del festival, es ingreso gratuito. Daniel Dreyfus estuvo con nosotros. Muchas gracias. Gracias.